Muy bien, arrancamos un nuevo bloque de Rico al Cuadrado acá en la señal de Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a hablar un poquito de una de las cuestiones que sacudió el mundo esta semana, fue el discurso de la chica activista de 16 años de edad, Greta Thunberg, en el marco de la ONU en relación al cambio climático. Y para hablar un poquito de esta situación me dicen que tenemos en línea a la doctora María del Pilar Bueno. Ella es investigadora del CONICET, doctora en Relaciones Internacionales, magíster en Sistemas Ambientales Humanos. La tenemos en línea. Pilar, Andrés Batistela te saluda. Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Pilar, a ver, de lo que dijo Greta en la ONU hace un par de días en relación al cambio climático y cómo la emisión de gases y demás está dañando al medio ambiente, por otro lado se dice que Greta exagera, etcétera, y bueno, queríamos consultar con vos, fuente calificada, para conocer en concreto cuánto de lo que dijo esta chica de apenas 16 años de edad es cierto en relación a que la especie humana, si sigue así, va camino a la extinción. Bueno, existe evidencia científica sumamente consolidada, con un altísimo nivel de confiabilidad, desde 1990, a través del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, que es un espacio de Naciones Unidas en el que todos los países tenemos representación, que viene marcando, digamos que justamente existen un conjunto de efectos del cambio climático que son ineludibles. Tenemos cada año que pasa es el más caliente en comparación con años anteriores. Las olas de calor, las sequías, diversos eventos extremos, o sea, hay un conjunto de elementos que viene marcando el IPCC y la ciencia climática que, como te digo, con un alto nivel de confiabilidad, que no podemos esquivar. Lo que pasa es que una cosa es un conjunto de científicos que lo planteen, que quizás el acceso a esa información es más limitado, y otra cosa es como, bueno, el movimiento juvenil climático se ha transformado y redimensionado en base a las huelgas, digamos, que generó Greta hace un año. Y bueno, esto asume otro tenor político, digamos, ¿no es cierto? Una amplificación política a nivel internacional. Pero lo que ella plantea no es un dato de Greta Thunberg, no es un dato del movimiento climático juvenil, sino que son datos consolidados por la ciencia desde 1999, y hay 3 informes concretos del IPCC muy recientes, uno de octubre del año pasado y 2 de este año, sobre suelos y océanos, que salió, de hecho, el de océanos salió ayer o anteayer, aprobado por el IPCC, que marcan, digamos, justamente la extinción masiva, los efectos del cambio climático. O sea que no hay exageración para nada dentro de las afirmaciones. Después podemos discutir o no el rol de Greta, que me parece que es algo relativamente irrelevante dentro de todo esto. Sí. O sea, al menos si uno plantea cambio climático. Después, bueno, la nota de color de si no le gusta o no le gusta el discurso o su propia personalidad. Sí, hay una sola cosita que me hace ruido el discurso de Greta en particular, y es cuando empezó a apuntar a países como, inclusive nombró a Argentina en un momento en uno de sus informes, y digo, Estados Unidos, China, los principales productores no aparecieron. Bueno, en realidad no es tan así. Si vos me permitís decirte, Sí. digamos, este movimiento juvenil presentó una demanda contra 5 países, Argentina, Francia, Alemania, Brasil y Turquía. Efectivamente, dentro de esta demanda, es una demanda digamos, son los países que ratifican la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, bueno, coincidente con su discurso acerca de su niñez y la privación de sus derechos del niño, pero el mismo informe evidencia que estos 5 países no son los mayores emisores, como Estados Unidos, como China y otros, sino que ellos plantean que en términos fácticos y en términos numéricos que estos países tienen una alta responsabilidad, digamos, porque emiten entre 2% Alemania, 2.2% Brasil, Francia 1%, Argentina 0.7%, en términos de porcentuales a nivel internacional. O sea que hay una responsabilidad, no es que no hay una responsabilidad, que no son los mayores emisores, pero que es importante que esto opere como un efecto dominó, ¿no es cierto? O sea que todos los países del mundo entiendan su propia responsabilidad en esto y actúen.
Claro. Entonces digo, hay que separar un poco las cosas, o sea, está la demanda, está el efecto político de la demanda, y por el otro lado están las aseveraciones, digamos, de funcionarios argentinos respecto a esto, y muchos otros argentinos que no son funcionarios, que en algunos casos me parecen erróneas, porque salir a una posición defensiva, digamos, que en muchos casos es irracional, me parece que no tiene sentido, porque digo, Argentina es altamente responsable con su 0.7, es altamente responsable en la medida en la cual sus emisiones per cápita están arriba de las 8 toneladas, que es lo mismo que un ciudadano europeo, es altamente responsable porque tiene posibilidades de reducir sus emisiones de energía que están arriba del 50% en la matriz presentada, digo, hablo del Inventario Nacional de Emisiones presentado a la Convención, es responsable en la medida que puede reducir sus emisiones de agricultura y ganadería, es altamente responsable porque no cumple con su propia normativa doméstica en términos de ley de bosques, es altamente responsable porque nuestros principales candidatos, digo, los ganadores de las PASO, las dos principales fuerzas políticas, dentro de su discurso de campaña, básicamente no incorporan cuestiones vinculadas con cambio climático ni con otras agendas ambientales, y fíjate que Vaca Muerta, al fin y al cabo, es una cuestión transversal junto con otros extractivismos. Entonces digo, hay una responsabilidad y me parece que tratar de esquivar esa responsabilidad es algo muy malo. Claro. Pilar, así como me decís que desde la década del 90 hay informes científicos que dan cuenta de esta situación, de acá, de entonces para acá, digo, ¿cuánta bolilla se le ha dado a estos informes? Más o menos, ¿esto en algún momento calzó en lo que es el sistema productivo o siempre ganó el dinero? ¿Estamos hablando de Argentina o de otros países? A nivel general, a nivel mundial. Mira, a nivel internacional, el Acuerdo de París significa un cambio dentro del modelo de negocios que obviamente va hacia las renovables, digamos, esto es ineludible, con todo lo que eso significa, es decir, digamos, la externalidad positiva que se busca, que básicamente es ir hacia economías hipocarbónicas. Por otro lado, obviamente, vos en la medida que generas un negocio para uno, perjudicás el negocio del otro. Entonces, obviamente que se está perjudicando todo lo que tiene que ver con la economía de hidrocarburos, o sea, pero digamos, en la medida en la cual justamente toda esa ciencia avala que la quema de combustibles fósiles es una de las principales causas del cambio climático, o sea, vos, digamos, me parece que está sumamente, hay los suficientes datos como para marcar que ese tiene que ser el camino, y hay una potencialidad altísima. Ni hablar que cuando hace 20 años se podía sostener que las energías renovables eran más caras, que para los países en desarrollo efectivamente era mucho más difícil, pero digo, eso cada vez se va contrarrestando, o se va contrarrestando cada vez más en la medida en la que las renovables se vuelven más accesibles, que algunos de los países que empiezan a liderar ese camino son también países en desarrollo, lo que no significa que efectivamente, creo que el caso argentino lo marca, que en estos años hay una búsqueda desde China, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. De hecho Santa Fe lo está haciendo, también además como digamos, la Argentina en general, una búsqueda por las renovables, y te encontrás con límites vinculados con la propia red que requieren grandes inversiones en infraestructura, o sea, eso es cierto, digamos, ¿no? Pero bueno, hay mayores posibilidades que antes. Entonces digo, a tu pregunta, el mundo está oscilando hacia eso, pero no es lo suficientemente rápido, claro. Y además hay procesos de retroceso, como sucede a partir de Trump, como el propio Bolsonaro, y no son los únicos, claro. Hay muchos otros países que salen menos en los medios y que también tienen fuertes retrocesos dentro de sus políticas climáticas, ¿no? Claro. Australia, entre otros. También he notado, ¿sabes qué, Pilar? Cuando yo transité la escuela en la década del 90, y la agenda ecológica, digamos, estaba atravesando varias materias y demás. Y me dio la impresión de que eso después en la década del 2000 como que se perdió un poco. No sé si notás lo mismo. Bueno, hay momentos en los cuales, digo, ya desde una perspectiva hasta personal, te diría, yo también transcurrí la escuela en los 90, la escuela secundaria, bueno, sí, la primaria y la secundaria en los 90,
Yo creo que hay momentos en los cuales lo ecológico se vuelve una moda, ¿no? Entonces todo se le pone el verde o el sostenible o adjetivos de esa naturaleza adelante o atrás, y de ese modo se vuelve una pauta de marketing. Yo no trabajo en esos términos, mi activismo no pasa por ahí, ni tampoco mi actividad de investigación ni de docencia. Yo creo en que requerimos, digamos, justamente para no ir hacia esa extinción masiva que marca no solamente el IPCC, sino INVE y otros organismos internacionales, necesitamos acciones muy concretas y muy fuertes en el plano individual y colectivo, ¿no es cierto? Ahora, después también queda en el plano individual, en ese caso, digamos, conformarse con estos digamos, con las actividades de corto plazo y toda esta cuestión del marketing verde, que en algunos casos no solamente nos ayuda, sino que empeora, digamos, pues justamente la gente se conforma con leer una etiqueta y decir, bueno, esto dice que no emite tal cosa o no hace aquello. Que no digo que las actividades individuales no sean importantes, porque todo suma y necesitamos todo. Lo que pasa es que no son suficientes, ¿no? Ante el desafío que tenemos, el desafío que estamos enfrentando como humanidad. Claro. Pilar, última pregunta. Esto de que decías de la extinción masiva, ¿en cuánto tiempo podría darse si todo sigue como está hoy en día, digamos, y en una proyección? Bueno, los distintos paneles que vengo mencionando plantean que en términos de cambio climático tenemos una ventana de oportunidad de 8 a 10 años, o sea, antes de 2030 necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más del 45%, y hacia 2050 necesitamos ir a una neutralidad carbónica. Eso significa que haya un balance entre emisiones y captaciones a través de distintos mecanismos, especialmente bosques, que es el sector que nos permite tanto, digamos, es el único sector, el sector de la tierra, que emite y capta emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso está clarísimo, aparecen los últimos 3 informes del IPCC y es una herramienta concreta. A eso se le suma, digamos, o sea que en términos de fecha, ya te digo, la ventana de oportunidad ya llegó. Y 2020, o sea que es el año que viene, que es el año en el cual, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los países tenemos que volver a presentar nuestras contribuciones nacionales de acuerdo al sistema de París, y tienen que ser lo suficientemente ambiciosas en el ciclo 2020-2025 y 2025-2030, pues son cada 5 años, para poder cumplir con esto que te estoy diciendo. Entonces nuestros países tienen que asumir responsabilidades de acuerdo a su contribución en torno al objetivo de París, que es sostener el límite de la temperatura a 2 grados, al incremento de 2 grados a niveles preindustriales, y hacer esfuerzos a 1.5. Y fíjate que el informe del IPCC de octubre del año pasado marca que ese medio grado de 1.5 a 2, que en París decíamos, bueno, es relevante, no es relevante, cuánto sabemos su incidencia, ese informe por primera vez nos está mostrando que los cambios, ese medio grado de diferencia en términos de temperatura media es trascendental. Significa que no tengamos más arrecife de coral, significa un incremento dentro del nivel en el nivel del mar que es irreversible, o sea que ese medio grado que a veces uno confunde con la temperatura diaria, o sea, esa foto de todos los días de qué temperatura hay, que no tiene nada que ver con lo que estamos mencionando en términos de cambio sistémico, es trascendental, implica justamente la pérdida masiva de especies conocidas y desconocidas. Claro. Pilar, te agradecemos por tu tiempo, por tus conocimientos y por brindarlos para este programa y para la agencia de noticias DERF. Te vamos a seguir molestando seguramente. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y un placer poder comunicar y bueno, compartir lo que sabemos. Muy buen día, gracias. Chau, chau. Hasta luego. La doctora María del Pilar Bueno, doctora investigadora del CONICET y además especialista en sistemas de gestión de calidad en medio ambiente, magíster en sistemas ambientales humanos. El dólar